Well, good morning. Buenos- Bueno, quisiera empezar. Es un honor estar aquí en este país, pero también es un gran honor hablar con colegas, enfermeras, con todos los profesionales. Veo un gran número aquí, porque es lo mismo latín, carpe diem, aprovecha el momento, las iniciativas y, claro, aprovechar la información, aprender lo más que se puede. También los maestros les dicen, toca al paciente, aprende de las enfermeras, aprende de lo mejor que puedes hacer en estos cuidados intensivos para tener el mejor impacto y salvar las vidas del paciente. Es un honor estar aquí en México, en Latinoamérica, y mi plática de ahora va a ser el síndrome coronario agudo, va a estar muy clara, no voy a hablar sobre PCI, las intervenciones percutáneas, que es un gran tema por sí solo. Cuando lo hablé sobre esto hace un año, ya ha cambiado en este año y hay debates en Estados Unidos, en Europa, pero al final creo que lo que recuerdo es que lo que haces por el paciente, particularmente para, por ejemplo, los anticoagulantes, las trombosis, no es un tema simple. Y con estas diferencias que vamos a tener en el futuro, nos van a decir qué hacer con estos pacientes, pero de por sí es difícil. Entonces voy a empezar. Entonces, si vemos a este tipo de muertes cardiovasculares en Estados Unidos, en cualquier lugar, son muy altas, pero lo importante es lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, que yo he estado aquí, el estándar, lo que hemos visto en nuestras sociedades es que estos síntomas los vemos continuamente, pero ahora vemos que los pacientes son más jóvenes, también lo vemos en la obesidad, y los incidentes también se están incrementando, y el 15% de la gente entre los 20 o 50 años van a ser obesos. Y también tiene que ver con los hábitos de ejercicio, la nutrición, los genes también, pero está incrementando. Y es diferente en los hombres que en las mujeres. Y también es diferente según los grupos étnicos, los asiáticos, los coreanos, los sudamericanos, y también en la población afroamericana. Y en los problemas de los estudios pasados es que se hicieron hace mucho, pero se fijaban más en los hombres, hacían clase 1, 2, 3, 4, y solo el 10 o el 15% tenían esta enfermedad, hasta el 8% eran clase 4. Y luego cuando ves a grupos minoritarios o la población femenina, casi no había estudios. Entonces se ha reinventado esta forma de estudiar esta enfermedad. Hay nuevos estudios para acercarse a las enfermedades cardíacas, por ejemplo, en las mujeres afroamericanas. Una mujer podría tener síntomas vagos, quizás no se siente bien, no son muy sutiles, pero cuando ya tiene algo es muy complicado. En cuanto a los hombres, si tienen las complicaciones son más graves, en las mujeres menos, pero también estamos hablando de la población de los Estados Unidos. Entonces, deben de hablar con el paciente y tener en mente estar vigilantes de lo que va pasando con el paciente. Y como pueden ver aquí lo importante es la lesión, no es exactamente trombosis, pero es la placa en sí misma, la distribución, la ruptura, si es más grande, puede ser menor, y la migración de las células que puede haber en eso. Y es aquí donde está el problema, ¿cómo lo vamos a manejar?
Bueno, si está si está inflamado o no esta arteria, etcétera. Y esto es lo que se ha tratado de mostrar en todos en la placa y los ataques también son otros problemas dentro de esta enfermedad. Si vemos la contribución, los factores que contribuyen en el reclutamiento y la activación de estas células que se inflaman, tenemos todos estos: oxidación en los lípidos, la diabetes, resistencia a la insulina, y es diferencia también en los tipos, pero la respuesta a la insulina es la resistencia, aún cuando estemos controlando la azúcar. Y esto lo sabemos, debemos controlar la glucosa a muy temprano, en las primeras etapas, y debe de ser muy bien hecho, porque tenemos toda esta información para que el paciente esté bien. También podemos ver las infecciones, por ejemplo, como en la clamidia del CMV es muy común, más común de lo que ustedes pueden pensar, y es parte del problema. Y también problemas en la dentadura, en la boca, es muy común. También los mediadores proinflamatorios, interferón, etcétera. Y el artículo aquí, este artículo que acaba de salir este año explica muy bien en detalle todo lo que tiene que ver con esto. Y aquí tienen el esquema de lo que puede suceder. Y bueno, les puedo dar copias de esto. Pero creo que pueden ver aquí la inflamación, pues la lesión en la célula puede ser una pequeña lesión que es diferente cuando es más grande, si hay una ruptura o si está más grande, más allá del 70% o menos del 50%, por definición es diferente cómo tratar la placa, pero el beneficio aquí es cuando hago ecos, es que puedes hacer estos ultrasonidos intravascular para realmente evaluar en 3 dimensiones la arteria, porque en 2 dimensiones no puedes decir mucho, o si pones el stent, o en una gráfica o en la arteria, necesitas ver qué es lo que está pasando ahí, o las complicaciones que pueden suceder, o llegar hasta la trombosis, que sí ocurre. Y ese es un problema con la trombosis. Ahora, en cuanto a la ruptura en este tipo de lesiones, hay muchos estudios. Si ven dentro de lesiones, realmente este no es el problema, pero sí lo es. Y es que a veces las pequeñas lesiones nos tenemos que fijar en las cosas colaterales para tratarlos de diferente forma. Algunas veces estamos hablando de el problema de los síntomas que tiene el paciente, puede tener que ver con la placa o alguna área en particular que nos da este síndrome agudo coronario. Y el porcentaje de estos estudios, el 32% es trombosis, como lo ven aquí al final, y si ven en cuanto a arterias, el 15% es, en el 20% es el de otro tipo, y es bastante extenso, no solo es un tema. El estudio tipo cruzada es muy bueno. Y lo importante de este estudio es que es continuo y las cosas se tienen que contestar las preguntas. En Estados Unidos tienen como 40 lineamientos, y antes de que lo olvide, hice copias de 4 artículos para ustedes, porque no me gusta desperdiciar papel, pero estos se los quiero dar a ustedes, a mis colegas, los voy a colocar
son los artículos que ustedes deben de tener. Ahí van a estar disponibles para ustedes. Cuando ustedes terminen de escuchar esta ponencia, quizás dije, bueno, no entendí mucho de esto, pero lo tengo en copias. Entonces, por favor, si lo quieren, son muy, muy buenos, están actualizados, están todas las referencias que necesitan saber. Entonces, si vemos de nuevo este estudio, es que están tratando de decidir de las intervenciones contra un tratamiento conservativo. Hubo un artículo en cuanto a las fallas cardíacas. Es muy diferente dependiendo del paciente. Pueden ser uno menos del 30% o el 10%. Y la revascularización, hay hasta 7 estudios que nos pueden decir los tipos de intervención que debemos de tener en estos casos. Y quizás, entonces, eso están tratando de determinar a partir de esto, tratar de que el paciente tenga revascularización al 58.9, los que han hecho PCI o los que tienen CABG, y seguir estos lineamientos para la terapia para no tener estas elevaciones. Porque hay diferencias, y hablaremos de esto después. Y también hay diferencia en la mortandad. Entonces, como ven, este estudio es continuo. Y la otra cosa que debemos de tener en mente, en mi opinión, es que una vez, por ejemplo, este tipo de estudio en cuanto a los diabéticos, yo pienso que estos pacientes deberían de tener otro tipo de manejo, no de intervención. Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, aquí tenemos los anticoagulación. Esto es importante. Cuando van este tipo de intervenciones, por definición tenemos a mucha gente en el país, quizás el 70%, y idealmente lo que quisiéramos es que tuvieran 1 hora, y este estudio nos muestra toda la información que han hecho las instituciones, pero es muy importante para hacer la diferencia en la preservación de este tipo de lesiones. Y la anticoagulación esta es la tabla que se debe de seguir, y tenemos aquí las diferentes definiciones, por ejemplo, de Plavix o de las aspirinas, y cómo lo tienen en esta tabla. Entonces, aquí las he fraccionado para que puedan ver si disminuye, si reduce la angina o en la mortandad o el riesgo en el sangrado. Los inhibidores contra los LMBH, y aquí pueden ver que no hay diferencia, puede decrementar la inmortalidad o incrementar el sangrado. Ahora, deben de recordar la cumin, que es una medicina muy interesante, pero se ha demostrado hace 3 años que hay un gen que responde en el paciente a esta terapia. Hay algunos pacientes que nos dicen que es riesgoso, pero hay un gen que nos explica por qué reaccionan a esta medicina. Es una medicina difícil, y todas estas medicinas para mí son bastante buenas. Para la terapia antiplaquetas tenemos aquí la aspirina también. Aquí vemos que no tenemos el sangrado, no hay una MI fatal, aquí también no hay ningún problema. Y que aquí hay una terapia agresiva que nos ha empezado a mostrar que además de bajar el colesterol, y es que también ha empezado a
disminuir el colesterol en ciertos vasos sanguíneos. Entonces está revirtiendo y está cambiando. Es una terapia agresiva que nos ha demostrado que es beneficiosa para el paciente. Bueno, en cuanto a los esquemas de diagnóstico, aquí tenemos todos, ya vimos los síndromes, las enfermedades cardíacas se pueden combinar con las pulmonares, fallas en los ventrículos, a la isquemia, y también puede haber y tenemos que ver la causa del paciente. Aquí la dificultad es cuando es un paciente con un trauma multisistémico, porque varios son así, y entonces tenemos que ver todas las áreas. Tienen que cambiar la forma de pensar y decidir cómo van a intervenir y cuándo deben de intervenir. Entonces, si el paciente presenta todas estas causas, el 25% de los tiempos, podemos decir si está bien o no. Yo estoy a favor de los ecos, porque el paciente lo podemos hacer por el esófago, pero es parte de la herramienta que necesitan para evaluar, para ver la función sistólica, para tener para darle seguimiento a este paciente de CMI y que ese paciente mejore en el tratamiento. Esta es una gran herramienta y deben de utilizar los ecos en estas unidades de terapia intensiva. Otras técnicas están más alejadas, por ejemplo, la tecnología nuclear, técnicas de estrés y las angiografías. Y bueno, ya hace tiempo que estos lineamientos nos dicen qué o no hacer. No soy yo tan viejo, pero tampoco soy tan joven, pero he visto varios accidentes, por ejemplo, en tránsitos, y amigos cardiólogos me dicen, bueno, yo quiero hacer este corte tipo 64 CT de angiografía, y sí, me gusta hacer esta técnica. Y la cosa aquí es, tengo 0 en calcificación y 2 ALD. Pero aquí lo importante es decidir, tener la información correcta y qué hacer con esa información. Por ejemplo, con la calcificación, si hacemos estas diferencias, estas son las oportunidades de que quizás de 5 años después tenga algún problema, pero aún así, esto es definitivamente es una herramienta que debemos de utilizar. Y por obvias razones también tenemos la cateterización cardíaca, y son las técnicas que están dentro de estos esquemas de diagnosis. Ahora, la ecocardiografía, que tenemos aquí lo que afecta la relajación diastólica y también el engrosamiento sistólico, y todos los grados que podemos tener desde muy bajo hasta muy severo. Y he hecho información en este tema para poder hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una señora de 91 años que estuvo internada, en donde la pared se había engrosado, y pudimos mostrar con un MI para ver estos biomarcadores. Entonces, todo esto me pudo decir a mí, utilizamos todos estos esquemas de diagnóstico para las condiciones que les va a dar la información necesaria para el ritmo. Pero esto es el esquema, en mi opinión, que se debe de seguir. Si vemos ahora el dolor de pecho algorítmicos, no se imaginan cómo es fuerte. Hay personas que pasan horas con este dolor. Si pueden ayudarles para que bajen, hay veces que tienen hasta 24 horas con el dolor. He hecho estudios en puerquitos y en perros acerca de sus coronarias. Si ven la arteria y ven la isquemia que tienen y ven cómo pasa 20 a 30 minutos en que se cierran totalmente las arterias a causa de toda la grasa que hay. Entonces viene una isquemia crónica y eso baja el fluido de sangre porque realmente
el corazón abre y cierra, en especial en los animales es más rápido. Entonces es parte del problema porque están tan angostas las arterias, están bloqueadas. Entonces, si tienen una oclusión a la hora que se abre, van a ver que el corazón no está trabajando perfectamente bien. Si van a ver que hay una muy significante taquicardia y muchos problemas. Podemos seguir. Hace como 3 meses tuve un paciente que tenía un gran problema en el miocardio. Y esto es muy clásico. Hay que abrir y bombear las arterias, destaparlas. Y esto realmente es un problema. Bueno, si vemos, si vemos en el algoritmo, si vemos al paciente con dolor de pecho, el historial, el examen físico que hay que hacer, un ecocardiograma, una radiografía de tórax, y hay que ver que tenga una angina de pecho inestable. La nitroglicerina está bien, la aspirina también, sublingual o spray en la nitroglicerina, también puede ser intravenosa. Y tenga mucho cuidado en checar la presión arterial. El heparin puede ser, pero, y también un bloqueador. Hay varios inhibidores y bloqueadores beta, depende. El síntoma se ha mejorado el síntoma con los beta bloqueadores y algunas veces que vienen problemas muy tremendos. Hay que ver si el paciente lo tolera y entonces ya nos damos cuenta. Los inhibidores, sin duda alguna, van a ayudar mucho al paciente. Y si no, que es muy típico, como vemos aquí, tratamos de ajustar la dosis de nitroglicerina. Y en cuanto a los beta bloqueadores, no estoy muy seguro si haya ayudado, porque sabemos que hay un alto porcentaje de mortalidad. Se considera un bloqueador en los canales de calcio y no causa irritación en las coronarias. Y realmente creemos que ayuda y quita también el dolor de cabeza y el problema de dolor aguda de 1 a 2 miligramos, particularmente si la persona es hipertensa. Si los síntomas del paciente son menores, no se ha compuesto, entonces tienen que seguir una terapia médica en ACS. Vamos a ver, tenemos que aumentar a 60. Tenemos que ver que los latidos del corazón sean de 60 a 90. 60 es el mínimo. ¿Por qué decimos que 60 es el mínimo? Bueno, porque son 2/3. Si vamos de 60 a 90, entonces estamos... 90 estaría bien, pero sabemos que estos latidos del corazón no deben de estar en el punto de equilibrio. Debe haber una moderada presión arterial. Pero debemos de recordar esto: si el paciente tiene hipertensión crónica arterial, entonces el ventrículo derecho está, en vez de estar dando 50-50, están dando 2/3 de los fluidos al corazón. Entonces no pueden tener realmente el corazón funcionando perfectamente bien. Encontramos que hay una isquemia. Bueno, no he visto muchos problemas en esto, pero vamos a ver si tuvieran elevaciones, oclusión de la arteria coronaria por trombos. He tratado estos pacientes, debemos dar anticoagulantes. Antes debemos usar electrocardiograma y darles enzimas cardíacas. Bueno, hay un pronóstico. Si vemos que la proteína es un buen pronóstico para pacientes con problemas cardíacos. Así que lo hacemos como algo dando un buen pronóstico. Y también si vemos a la función ventricular, así como la función pulmonar, es algo muy importante y es algo muy importante para la mortalidad y para alargar la vida del paciente.
nuevamente con pacientes que tienen una elevación en el segmento ST, tienen una infarcción del miocardio, admiten, se les da aspirina sublingual. Debemos checar que no haya ninguna contraindicación, ya sea en spray o sublingual, la nitroglicerina, la morfina si el dolor es muy fuerte, y heparin también. Bueno, si vemos el diagnóstico, vemos aquí las indicaciones definitivas para la terapia trombolítica. Bueno, si vemos el dolor del paciente, tienen que recordar que las personas deben ser asintomáticos. Y unas cosas, algo que siempre debemos tener en mente, que si tienen un paciente que que su ECG, después de que se lo hacemos, no está normal, que tiene una normalidad de un 25%, debemos estar pendientes. Si vemos que los vasos sanguíneos están algo dilatados, necesitamos un beta bloqueador, tenemos algún problema. Tienes que recordar que tenemos que estar pendiente de las coronarias, porque esto puede causar un grave problema. Si vemos aquí, si vemos que hay una nueva arritmia o hay una hipertensión inexplicable o un edema pulmonar, debemos de estar pendientes de tomarle a la persona todos los análisis necesarios y un ecocardiograma. Muy frecuentemente llevamos a las personas a la cirugía, pero hay que estar seguros que podemos ayudar con medicamentos a evitar esta cirugía que es tan agresiva para el paciente. Contraindicaciones absolutas para la terapia trombolítica: la historia de hemorragia en un ataque, el ataque o CBA dentro de un año, alergia a la gente, la cirugía del trauma después de 2 semanas. Debemos que ver y checar si hay algún problema en este tipo de pacientes. Si vemos aquí las contraindicaciones, si hay alta presión arterial, CBA, un trauma reciente o alergia a cualquiera de estos medicamentos. He visto, el otro día tuve un caso y es la primera persona que yo tengo un choque continuo de una persona con la epinefrina. Cada vez que le daban uno de nuestras terapias trombolíticas, el paciente entraba en shock y tenía ataques continuos. Si vemos contraindicaciones relativas para la terapia trombolítica, hay que ver si no tenemos sangrado, si la persona no está embarazada, si no hay una enfermedad activa de la úlcera péptica, si no hay disfunción hepática. Todo esto puede ser un gran problema, especialmente para el bebé si hay problema en que la mamá esté embarazada. Bueno, tenemos el candidate para esta terapia trombolítica. Si tenemos al candidato, hemos checado que vaya dentro de estas características. Si no hay complicaciones, si no hay una elevación electiva, si no es una emergencia o qué tipo de terapia debemos tener. Una terapia continua, heparin o infusión de terapin después de la trombosis, excepto después de una estreptoquinase. Aspirina diaria, nitroglicerina cada 24-48 horas. Yo pongo a los pacientes en 7 categorías. Uno muy complicado, otro menos complicado, otro que presenta presión arterial muy alta. Hay mucha diferencia en cuanto a los medicamentos que debemos a los pacientes. Algunos de los medicamentos que debemos usar, nunca he usado yo nitroprusside, nitroglicerina sí, hay algunas de las drogas, medicamentos que están saliendo, es la dobutamina y el mirinone, y es algo muy bueno, y también los diuréticos es algo que debemos enfocarnos, que nos ayudan bastante. Deben de ser por favor, deben de ser muy
cuidadosos con todos los medicamentos que les den a las personas que han tenido un problema de infarto del miocardio. Entonces, todas estas complicaciones que debemos tener. Una falla cardíaca, problema sistólico, inicialmente los vasopresores, ha dado buen resultado la norepinefrina y la dopamina. Inotropes cuando la BP está estable, considerando la PTCA o una bomba intraórtica, se debe de considerar esto. Y por supuesto debe de estar un cardiólogo pendiente del paciente todo el tiempo, constantemente. Yo creo que lo que realmente ayuda mucho esto a bajar los niveles, todos estos procedimientos que hemos visto. Vamos nuevamente aquí. Yo voy a acabar en un par de minutos. Vemos, no recomendamos medicamentos profilácticos dentro de las arritmias y seguir los lineamientos dentro de los pacientes de ACLS. Hay que estar muy pendiente de este tipo de pacientes. Bueno, otras cosas que pueden pasar, por ejemplo, después de 24 48 horas el paciente debe estar bien, y en 7 8 días y tal vez en 10 días el paciente ya va a estar dado de alta. Bueno, hay que ver, realmente debemos ver, a veces hacemos una cirugía ambulatoria y el paciente se va a su casa y no tiene los cuidados que debe de tener en el hospital y vienen complicaciones, y entonces estos pacientes deben estar en una unidad de monitoreo, no deben de estar dados de altas en 48 horas. Aquí hay un ejemplo, esto es muy interesante. Los pacientes en este estudio muy particular nos muestran los síndromes de dolor de pecho agudo, 39%. Si vemos, las mujeres tienden a tener un menor porcentaje, o sea, se componen más rápido las mujeres. Tienen presión alta, presión baja, pero tienden a equilibrar. Las mujeres tienen un mejor poder de recuperación. Esto es interesante, más que los hombres. Estas investigaciones nos han mostrado esto. Ese es el final de mi plática. Estoy en tiempo. Muchas gracias nuevamente. Que tengan un muy buen día y gracias amigos.